Buenas tardes a todos y a todas. Es un gran placer reunirnos hoy aquí en casa, ver tanta afluencia de personas, de compañeras, de amigas, y con el objetivo de conocer un nuevo libro, el segundo, de nuestra compañera, escritora y amiga María José, Pepa para la mayoría de nosotros, sus amigos. En esta presentación yo, Alicia, que es un gran placer para mí estar hoy aquí, Marisa, que ahora mismo todavía no ha llegado por algún imprevisto, esperemos que durante la presentación viene, y la autora María José, vamos a dialogar para conocer en profundidad a esta nueva obra muy interesante. La obra se titula La huelga de las niñas de Induico. La mayoría la conocéis, probablemente hay muchas personas relacionadas o incluso que han estado en esta huelga o han trabajado en esta industria y sabéis de qué trata y exactamente cómo es. Empezando, me permito presentar el lugar en el cual nos encontramos, la Casa del Barrio, que es un espacio social, cultural, donde hay cabida a todo el mundo. Damos servicio especialmente al barrio de Carabanchel. Nos autogestionamos, trabajamos las gestiones por la asamblea. Durante los años la casa se estaba llenando de muchos talleres diversos, divertidos, como la restauración de muebles, talla de madera, zumba, yoga. También hay colectivos que colaboran y funcionan aquí, la asesoría laboral. Disculpen. Soy adoptada española, pero muy bien. O Ateneo Republicano. Y merece la pena reseñar que hacemos muchas actividades culturales y no solo culturales, conciertos, exposiciones, charlas informativas, cenas y comidas solidarias. Hemos pasado durante muchos años por varias etapas, algunas difíciles como todos, la pandemia y cosas así, más difíciles para funcionamiento de cualquier espacio. Y yo creo que ya podemos ir. Bueno, en general cada persona puede encontrar aquí algo que le atraiga. Mira, ha llegado Marisa y han llegado los libros, genial. Para disposición. Muy bien, todos, seguro que cada uno de nosotros y todos podemos encontrar aquí alguna cosa que nos atraiga y que nos divierta. Yo especialmente recuerdo el primer contacto con la Casa del Barrio, que fue casualmente a través de María José. Estuve paseando por el barrio un poco así perdida y la vi ahí con un martillo arreglando la barra del ambigú y digo, esta es de las mías. La verdad que empecé a hablar con ella y la verdad que conectamos de primeras y desde aquel tiempo y ya la relación fue como fluyendo con mucho gusto, supongo que de las dos. Y eso, ahora vamos al libro. Entonces, a mí lo acabo de leer esta noche y me encantó. Por supuesto, leer un libro de una persona que conoces, de una amiga, no es lo mismo que leer un libro que cualquiera, ¿no? Lo abrí con mucha expectación, interés y sentimientos así más profundos.
porque aparte de conocerla, también estaba muy curiosa por el tema de la huelga y la lucha de las mujeres en aquella época, en estos tiempos difíciles de transición en España, ya que no, por desgracia no conozco mucho la historia, o por lo menos tanto, y ese episodio nunca lo leí sobre él ni sabía nada. Así que me encantó porque se lee con mucha facilidad, te llama la atención cada página que estás pasando y con mucha cercanía. Hay fragmentos que quería señalar que son muy personales y seguro que muchos de nosotros, conociendo a María José, lo vamos a leer con mucho interés. Por ejemplo, hay un fragmento que es: en esos años conocí a dos amores de mi vida. Nacieron mis dos hijos y algo fundamental: aprendí a vivir, a ser mujer, a conocer y saborear mi pertenencia a la clase trabajadora, a valorarme como trabajadora, como mujer, como madre, como compañera y amante. Digamos que todo mi ser estaba en plena revolución. La verdad que es increíble que esas mujeres tan jóvenes, que tenían, hablando yo con María José, de 17 a 25, 22 años, fueron capaces de rebelarse de esta forma contra los hombres, contra encargados, y la mayoría de toda la organización, que fue totalmente patriarcal, fue distinto y algo totalmente inesperado en aquella época, supongo. Y a mí no sé, estaba pensando sobre mujeres, chicas, jóvenes de ahora, y me parecen tan distintas de lo que fueron capaces ellas con estos años y de lo que son ahora capaces las chicas jóvenes, de lo que piensan en general. Una niña de 17, 18 años, primero que no trabaja, empezamos por ahí, ellas ya estaban empezando su vida laboral. Hay también otro fragmento que luego supongo que María José nos quiera revelar un poquito, desarrollar un poquito más en profundidad, pero a mí me llamó mucho la atención. Fue respecto a la lucha de mujeres, como empezando el desarrollar un feminismo, una lucha contra todo lo que alrededor sucedía, ¿no? No solo fuimos desarrollando una conciencia de clase como trabajadoras, también fuimos desarrollando esa conciencia de mujeres y de mujeres libres, exigiendo nuestros derechos como trabajadoras, orgullosas de serlo. Las mujeres en este país, después del golpe de Estado y la masacre de este pueblo, perdimos todos nuestros derechos, convirtiéndonos en muñecas a las que los hombres manejaban con sus hilos. Tuvimos que volver a aprender a defendernos y a hacernos visibles, comenzar de nuevo, a veces con la complicidad, pero también con el silencio de esa generación que perdió todo, pero la lucha nos llevó a rebelarnos y así comenzamos a ser feministas sin saberlo. Inconscientemente, supongo que ellas mismas no han pensado en esa lucha feminista, pero lo han hecho inconscientemente totalmente. Así que a ver si María José nos cuenta un poquito más en profundidad qué para ella supuso escribir este libro y por qué, porque de repente ya después de tantos años que han pasado,
la huelga fue el 77, ¿no? Se animó a hacerlo. Soy Marisa San José y soy una de las colaboradoras de la Fundación Salvador Seguí. Hace 2 o 3 años, antes de conocer a María José, decidimos presentar una ponencia, un congreso que se iba a ver en La Coruña sobre otras protagonistas de la transición. Y en ese trabajo decidimos elegir la huelga de Induico porque nos parecía un ejemplo de una lucha de mujeres que concentraba todas las características de las luchas de mujeres, todas las dificultades, y a la vez había sido... Y a la vez... Y a la vez había sido una lucha que, vista con la perspectiva actual, podríamos decir en gran parte exitosa. Si no porque consiguieran todas sus reivindicaciones, sí porque consiguió lo que hace un momento resaltaba la compañera, crear ese cambio de actitud en las trabajadoras que las posibilitó seguro a todas ellas seguir avanzando en la participación social, política, etc. Entonces, la huelga de Induico es una huelga en la que se habla a menudo en todos los libros y los revistas, etcétera, informes sobre la transición, como una de las huelgas de mujeres más importantes. Y sin embargo, desde nuestro punto de vista, no se resaltaba, y por eso hicimos el trabajo, los dos aspectos fundamentales de esa huelga y que son comunes a las luchas de mujeres. Es decir, cuando una fábrica del sector que sea mayoritariamente de mujeres, como en nuestro caso, en mi caso personal, en las artes gráficas eran las encuadernaciones, que eran mayoritariamente femeninas, en esos casos la lucha de las mujeres siempre tiene una primera connotación, que es enfrentarse a la medida de las reivindicaciones masculinas. Es decir, claro que las mujeres quieren más salario, pero quieren más salario igualándose o comparándose o teniendo como referencia los salarios altos, que son los de los hombres. No solo quieren ganar más, quieren ganar justamente más. Y entonces eso las lleva inmediatamente al conflicto por el cual no son vistas ni por la patronal ni por las organizaciones sindicales como unos trabajadores más, porque al fin y al cabo ellas son mujeres que van a dejar de trabajar en algún momento, que su salario es de ayuda, ellas no necesitan mantener una familia, eso es lo que hacen los hombres, las mujeres al parecer no mantenemos a nadie, etcétera, ¿no? Entonces, ese punto de partida que ya sitúa las luchas de las mujeres en desventaja, en el caso de Induico quedaba plasmado en dos aspectos muy importantes, uno en sus reivindicaciones y otro en la propia actitud de las mujeres. Por eso esta huelga nos pareció tan interesante, tan importante, y bueno, hicimos un trabajo que es el prólogo de ese libro, lleno de datos que van referidos al momento político, al económico, al sindical. Y luego encontramos en ese desarrollo de la presentación de los temas a María José, que fue pues un encuentro muy afortunado, porque claro, nosotros habíamos cogido papeles, leído revistas, leído documentación varia, etcétera, pero claro, cuando llega una persona que ha estado, que lo ha vivido y que lo puede explicar, pues digamos que todo gana mucho más, y es la ventaja que tiene la segunda parte, que es
toda la vivencia de María José respecto de la huelga, pues tiene un valor que reconocemos muy inestimable, ¿no? Entonces, yo solo digo 3 cosas, o sea, ese es el punto en el que partimos y al que llegamos, y también unos datos. Porque también es importante reconocer cómo los cambios de la situación económica propiciaron ese desarrollo de la industria textil y permitieron a una generación de mujeres jóvenes incorporarse al mundo del trabajo con unas expectativas que nunca tuvieron sus madres, y con esa perspectiva es lo que las dio fuerza, canalizó sus reivindicaciones y las permitió avanzar y convertirse, como dice hacia el final del libro, en las mujeres que son hoy, ¿no? Hay que relacionar que en los últimos años del franquismo, son los años 70, se vive una cierta explosión económica del sector del textil relacionada con los grandes almacenes. Los grandes almacenes, galerías, el Corte Inglés, Corte Fiel, crean sus fábricas y de alguna forma la sociedad española es uno de los muchos elementos, pero eso ayuda a cambiar la mentalidad y la vida social de los españoles y españolas. Es decir, a lo largo de los años 70 y principios de los 80, los centros comerciales se generalizan, la industria de los servicios se generaliza y se abre toda una posibilidad de incorporar las mujeres al trabajo como anteriormente no existían. Y también ocurre otro dato que es muy importante, que estas mujeres que empiezan a trabajar y que son conscientes de que quieren de que el trabajo es un elemento de independencia económica y por tanto de independencia social y personal, estas mujeres deciden también controlar su maternidad. Es muy importante que a partir de mediados de los años 70 la tasa de natalidad cayó bruscamente y los hijos dejaron de ser esa obligación moral y ese destino manifiesto de las mujeres, transformándose en hijos deseados y en familias mucho más pequeñas. Esas dos combinaciones sociales hacen que cuando las mujeres de Induico en el 76-77 empiezan su lucha, algo ha cambiado ya en la sociedad española. Junto a la reivindicación del final del franquismo, de las organizaciones sindicales, la legalidad del sindicato obrero, etc. Entonces, en estas condiciones, lo que las trabajadoras de Induico desarrollan son dos temas que nos parecen fundamentales. El primero es cómo se comparte esa necesidad de participación de las mujeres. Esa necesidad de participación de las mujeres, ¿cómo se combina eso con tan poca experiencia sindical y organizativa? Pues ahí las mujeres de Induico descubren la asamblea y el procedimiento asambleario que permanentemente ellas aplican a lo largo de todo el conflicto. Es un elemento fundamental para mantener la lucha, para extender las reivindicaciones, para consolidar las propuestas que iban saliendo y que se trataban de llevar adelante. Es decir, que el tema de organizarse a través de la asamblea es fundamental para las mujeres de Induico. Y también el hecho de que renunciaran a cualquier representación externa por parte de representaciones que fueron ofrecidas y que siempre, aunque los sindicatos todavía no eran legales, siempre subyacían ahí en el... renunciaran a eso, exigiendo ser ellas mismas, las trabajadoras, que en asamblea elegían y decidían sobre sus representantes y las reivindicaciones que iban a llevarse adelante. Bien,
Esto, que es la parte como más teórica de la huelga, que es lo que nosotros estudiamos y trabajamos, pues se refrenda cuando conocemos a María José y lo podéis comprobar vosotros también en todas las explicaciones que da a lo largo, ganando mucho, claro, porque la versión de una persona que ha trabajado, que lo ha hecho, que ha vivido directamente la experiencia, siempre es mejor. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista solo hay un pero o que es un detalle no menor a resaltar, y es: esa huelga se produce en medio de una movilización muy importante de la clase obrera madrileña. Durante un mes antes estuvo la huelga general del metal, empresas importantes tuvieron también huelgas, el sector de banca, etc. Sin embargo, la huelga de Induico nunca consiguió el apoyo masivo que sí tuvieron esos otros sectores. ¿Y por qué no lo consiguió? Entonces, ahí es donde nosotras volvemos al principio, es decir, no siempre se vio como, ese es el título del libro, la huelga de las niñas de Induico. Eran mujeres demasiado jóvenes, muchas, mayoritariamente mujeres, demasiado jóvenes para ser tomadas en serio. Hoy, aunque no fueran tan jóvenes esas mujeres, tampoco serían igualmente tomadas en serio, pero al menos yo creo que hoy todas seríamos más conscientes y sí exigiríamos ese apoyo y, bueno, y compromiso por parte de las organizaciones sindicales, que hoy por hoy se queda muchas veces solo en las palabras. Entonces, yo creo que para mí estas fueron las lecciones, después de ahí husmear en todos los papeles que cayeron en nuestras manos, y creo que María José lo explica mejor, pero el contexto también me parecía importante resaltarlo. Nada más por mí. Gracias. Bueno, pues no sé si voy a poder hablar porque la verdad es que me tenéis muy emocionada. Es que hacía 40 años, más de 40 años, que no veía a muchísimas compañeras y conseguí que me hicieran la prueba en Induico. Bueno, yo ya tenía bagaje de trabajo. Yo había trabajado ya en muchas empresas porque yo empecé a trabajar muy joven. Y luego trabajé en empresas pequeñitas de textil, hice paragüeros, hice bolsa de aseo, hice combinaciones, hice, yo qué sé, todo lo habido y por haber. Y me pusieron a hacer una prueba en Induico. Yo sabía hacer muchas cosas, pero nunca había hecho una sábana bordada, un festón, y me pusieron esa prueba. Y yo tengo que confesar que hice la sábana, que no me fiaba de cómo la había hecho, y que una compañera que estaba al lado, que acababa de poner una, la cogí y la cambié por la mía. Y entonces yo me aseguré, la compañera no dijo ni media, me aseguré de que mi prueba estaba bien hecha. Y así entré yo a trabajar en Induico. Bueno, Induico era una empresa, todos lo sabemos, pero la gente que no era de Induico no lo sabéis. Era una empresa paternalista. Esa empresa se creó en el 49 con dinero de los areces que habían sido inmigrantes y trajeron dinero. Crearon esa empresa que la crearon para confeccionar las prendas del Corte Inglés. En esa empresa trabajaban 14.000 personas. Luego fueron adecuando y cuando yo entré en el año 71, esa empresa ya éramos 7.000 mujeres. Las más jovencitas eran de 14 porque menos no podía ser, y luego las más mayores, yo era de las más mayores. Yo entré con 21 años, 20, y bueno, pues la verdad es que cuando yo entré, yo era un poco pija.
yo tenía una melena, con el pelo rojo por aquí, que cuando entraba a trabajar entraba una hora antes, porque me iba al lavabo a recogerme el pelo, a envolvérmelo en una cinta, parece mentira, para que mi pelo no se me estropeara. Al salir, pues también estaba un buen rato porque me tenía que pintar las pecas y soltarme el pelo. Bueno, era así. Tenía unas amigas que la verdad que eran muy amigas, que era Juli, que vivía por Atocha, y Mari Carmen, que vivía por Vallecas, que siempre me decían, no te vamos a esperar, pero yo es que tenía que ser así. Bueno, el caso es que yo ahí empecé a trabajar. Yo siempre he sido una persona alegre, divertida, iba a decir mucha cara, no me quiero decir que yo tengo mucha cara, pero es que yo era muy abierta, muy descarada, muy dicharachera, cantaba mucho, me gustaba mucho contar cosas y bueno, pues así empecé yo mi vida en Induico. Yo no tenía ninguna intención de ser nada en Induico. Yo tenía mi novio formal, con mi piso casi comprado, porque aparte de pija era muy formal, y entonces yo pues lo que quería era eso, estar con mi novio y casarme y todo ese rollo y nada más. Pero las circunstancias personales me cambiaron, mi novio se murió y entonces mi vida empezó a cambiar. Y a partir de ahí conocí a una gente que por ahí andan, gente que trabajaba, que eran de Carabanchel Alto, y empezaron a hablar conmigo, a invitarme a sitios y a liarme. Y bueno, yo la verdad es que yo vengo de familia republicana, de izquierda, de bastante izquierda, y bueno, algo tenía por ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que a mí lo que me iban era liando esa gente y me iba enseñando cosas y yo ya me liaba. A veces lo que quería era que me dejaran para irme al baile, que me gustaba mucho bailar y yo no quería todos esos líos. Pero sí es verdad que poquito a poco pues me fueron, y ahora llévate estos papeles y los tiras. Y yo iba al baño 7 veces antes de tirar los papeles, me subía a la 4ª planta y tiraba los papeles y yo iba desesperada. Y bueno, así poquito a poco empecé a introducirme así sindicalmente en la empresa. Yo luego era una persona, a ver, yo no tenía ni idea de política, ni tenía idea. Yo lo que sí sabía desde chica es que a la gente no se explotaba y que los hombres, pues es verdad que abusaba y que se ponían debajo para vernos el culo cuando subíamos para arriba por las escaleras, se ponían abajo y esas cosas que nos hacían. Pero más allá de eso tampoco tenía yo muchas cosas. Pero me atrevía a hablar. Yo no sé por qué la gente me hacía caso, pero me atrevía a hablar. Y parece que no contaba cosas fuera de control porque bueno, la cosa iba. Entonces bueno, yo poquito a poco me fui haciendo un poco más consciente de lo que pasaba en la empresa, de lo que había que hacer y fui pues un poco hablando ya más en serio, sobre todo con esta gente de Carabanchel, que además me casé con uno de ellos, ya para hacer el completo. Y bueno, pues poquito a poco me fui introduciendo un poco más en los temas de la fábrica. Empezamos a organizarnos un poquito, sobre todo, pues bueno, gente por las plantas. Yo estaba en camisería, pues en camisería había gente que ya empezábamos a hablar. En lencería, que estuve al principio con Emma, pues también estaba Vicen y su hermana que hablábamos mucho y nos empezábamos a organizar. Bueno, pues poquito a poco íbamos haciendo cositas en la empresa y bueno, empezamos a organizarnos quizás de forma diferente, porque es verdad que había otra gente que estaba haciendo cosas, porque había gente que estaba, no existía comisión, pero sí estaba la gente alrededor del sindicato. Lo que pasa es que automáticamente, en cuanto alguien
decía algo en Induico, era despedida automáticamente y sin respuesta ninguna. Mientras a lo mejor en la fábrica, en Rod, en otras empresas, en San Clari, hacían huelgas por los convenios, nosotros no hacíamos absolutamente nada. Nosotros teníamos muchas ventajas en nuestra empresa. Nosotros teníamos gestoría, teníamos médicos, teníamos un banco que podíamos pedir prestado, teníamos un montón de cosas, teníamos un equipo de fútbol, aquí una futbolera que estaba en un equipo, teníamos tantas cosas que no teníamos casi, digamos, motivos para protestar, pero teníamos una represión bastante fuerte. Yo cuando estaba en el primer periodo, en el periodo de prueba de 15 días, hubo un paro de 5 minutos por el régimen interior. El régimen interior contenía todas nuestras desgracias. Todo lo que nos pasaba estaba escrito en el régimen interior. Y entonces, bueno, pues el régimen interior era una cosa que había que pedirlo. Entonces, promovieron un paro de 5 minutos. Yo, como he dicho antes, yo no tenía ni idea, pero venía de familia izquierda y yo no podía, si la gente paraba, yo tenía que parar. Eso sí que era impepinable. Entonces yo lo que hice fue meter un alfiler, también la poca cabeza. Yo trabajaba en la remalladora, metí un alfiler, me cargué la cuchilla y llamé al mecánico. Y bueno, pues hice el paro. Y Paco, el mecánico, que lo conoceréis, Paco, que era un chaval bastante bajo, me dijo, bueno, por esta vez que pase, pero no me jodan las cuchillas. Bueno, pues era una forma de parar, pero no comprometerte, que bueno, porque ahí con Paco, si doy con otro mecánico, pues a lo mejor me la lío. Lo que sí es verdad que poquito a poco se iba un poco entendiendo más que en la fábrica había mucha... Bueno, pues el caso es que nos íbamos un poco dando más cuenta, despedían a mucha gente, de pronto había una compañera que decía algo y era despedida, y bueno, yo creo que fuimos siendo conscientes de que había que organizarse, empezamos a hacer cosas, la verdad es que yo digo, en Induico hicimos cosas que yo no las había oído en ningún sitio. Cuando empezamos a organizar esas culebras que las llamábamos por las plantas, que nos agarrábamos a la hora del bocadillo y parecía que íbamos a bailes. Bueno, pues esas culebras que los encargados intentaban pararlas por todos los medios y que nosotras las hacíamos sí o sí, bueno, pues ese tipo de cosas empezamos a hacerlas y yo creo que la empresa empezó a pararse. Empezó a no despedir a tanta gente. A mí me despidieron 3 veces en la empresa, pero no consiguieron echarme. No consiguieron echarme nunca. Yo era un poco escandalosa también. Cuando me bajaban al despacho bajaba dando voz y entonces alborotaban las plantas. Y bueno, pues quizás se pararon un poco. Lo gordo fue cuando despidieron a los 4 compañeros, que ahí ya sí que hubo, pues ahí ya estábamos bastante organizados. Entonces ahí ya habíamos un grupo bastante grande, estaban, bueno, aquí, la verdad es que aquí compañeros que estaban en todo el lío ese en esa época y que éramos un grupito bastante grande, pero éramos unos inconscientes todos. Yo creo que no sabíamos... Claro, si nos lo pasábamos estaba muy bien, nos jugábamos mucho, pero nos lo pasábamos muy bien. Claro, y nos metíamos y le metíamos papelitos en las prendas para que los clientes vieran no sé qué. Bueno, la represión era bastante dura. En Induico, en los baños, había una señora que estaba pues para que no pintarrajeáramos, para que no estuviéramos mucho tiempo, no sé qué. Pero se nos ocurrió en el papel higiénico, y eso teníamos que hacer coordinadamente, en el papel higiénico íbamos y escribíamos las consignas. Una lo desenrollaba y otra lo enrollaba, otra escribía y ahí íbamos organizando para que salieran las consignas que queríamos.
Y luego lo de los 4 despedidos, que además la empresa yo creo que no valoró mucho lo que hacía con eso. A los 4 despedidos, que por cierto creo que está Felicia Palomo por ahí, que era una de las despedidas, pues los 4 despedidos los despidieron justo el día de las vacaciones a la hora de salir. Ya debe ser, y así se evitaban porque nos íbamos de vacaciones en junio, que cogíamos las vacaciones en esa época, y entonces claro, quedamos emplazadas para la vuelta porque eso era imposible. Y a la vuelta sí que empezamos, a pedir la readmisión de los 4 despedidos, y ahí ya sí que empezamos a organizarnos. Bueno, elegimos la comisión de los 5, que era una comisión, bueno, que no queríamos hacer nada con el jurado de empresa, que era del sindicato vertical, y entonces nosotros elegimos a 5 personas. Aquí está una de ellas, Andrés, y yo, y faltan otros 3 porque éramos 5. Y bueno, esa comisión fue bastante importante para todo el desarrollo de lo posterior que vino. Luego ya nos empezamos a organizar por plantas. Induico, ya habéis visto en el vídeo lo enorme que era. Eso era inmanejable. Eso era una planta que estábamos 1000 personas en cada... 800 máquinas en cada planta. 800 máquinas más las niñas de los hilos. 5 sótanos. 800 máquinas, la niña de los hilos, la niña de los hilos es que cuando tú terminas de coser, había una niña, pobrecita mía, que cortaba los... Pues no haber sido tan pequeña, Paqui. Claro, es que las mayores eran las que hacíamos en la prenda, y tú cortabas los hilos. Bueno, claro, lo viste. Pero bueno, estaban las niñas de los hilos, y entonces estaríamos allí 1000 personas. Es que aquello era terrible. Yo tengo anécdotas personales de las cosas que hacía yo que a mí me... Bueno, había un encargado que se llamaba Paquillo, porque luego está Paco el Chulo, pero estaba Paquillo en camisería. Paquillo, que era bajito, que era un estúpido, era una cosa tremenda. Bueno, pues yo cantaba mucho, yo en la cadena cantaba mucho, me gustaba mucho cantar. Y a Isabel, ¿os acordáis de Isabel que andaba así con las piernas muy... que le dolían las piernas o que se andaba así como que tuviera un tacatá puesto? Pues ya esa empecé a cantarle Mi ovejita Lucera, porque es que era sumisa, y entonces toda la gente que estaba a mi lado cantaba La ovejita Lucera. Luego me daba pena porque... Pero bueno, pues el Paquillo se sacó un diente. Y yo estaba cosiendo, yo me ponía un trapo en el diente y se había sacado Paquillo, un trapo negro. Entonces cuando Paquillo pasaba yo hacía así. Y el pobre Paquillo no es que no podía. El Paquillo luego me lo reencontré cuando ya estaba aquí en Carabanchel, y nos lo pusieron de encarga otra vez. Y el día después del golpe de Estado de febrero, cuando volví a entrar en la fábrica, me dijo: hija de puta, es la que te has librado. Y digo: pues cabrón, tú no te libras de mí ni loco. Pero sí me dijo, pues el Paquillo le hacía esas cosas. Luego, a mí me pusieron, la de camisería os acordaréis, a mí me pusieron a Ángel Leal, que era una buena persona. Ángel Leal era encargado, pero me lo pusieron de vigilante. Entonces Ángel tenía el cometido de ir detrás de mí a todos los sitios para que yo no me parara. Pero yo era muy descarada. Y entonces yo, si Ángel estaba allí, yo decía: ¡Ángel! ¡Que me voy al baño! Y entonces Ángel, pobrecito, que era grande, y venía, yo era así, y el hombre era grandísimo, y venía y es que voy al baño. Bueno, pero ¿por qué me llamas así? Digo: anda, porque no estás a mi lado, pues te tengo que llamar, porque como tienes que venir conmigo.
y le llevaba por toda la planta. No, pero ahora tengo que ir a darle un recado a este. Me decía, ¿qué es que no puedes hacer eso? Y decía, pues no, es que yo lo tengo que hacer. Ah, pero es que no puedes. Digo, ¿y qué quieres que le haga yo? Por favor, por favor. Y decía, no, dile a tu jefe que no lo haces. Si no, lo siento. Ese hombre me da mi pena, porque era buena persona el Ángel, pero no se atrevía a decir que hacía él persiguiendo a una mujer por ahí que además eso le tomaba mucho el pelo. Bueno, luego al final, pues la recuerdo, porque todo no es imposible contarlo, es lo que recuerdo también, la última asamblea que hicimos para decidir si íbamos a la huelga o no íbamos a la huelga. Bueno, pues ese día yo estaba ya embarazada, yo ya me había casado y estaba embarazada. Por cierto, ese episodio, cuando... Bueno, yo empecé diciendo, yo era una pijita que tenía unas ideas que no eran ni ideas ni no sé qué. Luego ya fui una mujer consciente, ya mi vida cambió un montón. Lo que leía antes en Alicia, pues yo no me llamaba feminista y no me llamaba nada, pero ya nuestras relaciones eran de otra manera, la vida era diferente totalmente, pues nuestros maridos, creo que casi todos, pues han sido conscientes de que no se casaban con una muñeca, ¿a que sí? De que tenían que participar, muchas de nosotras nos casamos por lo civil, éramos testigos de unas de otras, y bueno, y la vida como mujer nos cambió mucho, y yo creo que a mí me cambió para siempre. Yo jamás volví a ser la misma persona que cuando entré en esa empresa. Yo luego, mi vida, de a lo mejor haber sido una ama de casa así tradicional y tal, pues a ser una persona libre, a ser una persona que he hecho con mi vida lo que he querido, independiente económicamente, a mí realmente me cambió la vida absolutamente. Bueno, pues el día ese de la asamblea, yo ya estaba embarazada y la asamblea la convocamos en la planta de corte, porque era donde cabía más gente, que estaba en la fábrica vieja, en la fábrica nueva, en la cuarta planta me parece que estaba, ¿no? En la cuarta estaba. Bueno, pues ahí que podíamos caber a lo mejor 3.000 personas, o algo así. Sí, bueno, es que eran más mesas que... Claro, y ahí pues eso, cogeríamos unas 3.000 o algo así. Bueno, pues ese día a mí me llamó Peralta, que era el jefe de personal de la fábrica vieja. Me llamó y me hizo así como silencio, y resulta que se oyó una conversación que era Antonio Moreno. ¿Os acordáis todo de Antonio Moreno? Bueno, se acuerda todo el mundo porque Antonio Moreno fue concejal del PP en el ayuntamiento, vendió la funeraria por una peseta. Pues yo Antonio Moreno me lo encontré en el Ayuntamiento de Madrid. Yo luego trabajé unos años en el Ayuntamiento de Madrid con un concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Y ahí me encontré a Antonio Moreno. Y yo estaba acompañando a una gente que trabajaba con drogas y también algunos la consumían. Los invitamos a un pleno que había en el ayuntamiento. Y entonces yo me senté con ellos donde los invitaban. Para sentarte donde los invitados tú tienes que entregar tu carnet de identidad, pues si pasa algo, pues que sepa. Y entonces yo controlaba a Antonio Moreno, que era de personal, y controlaba a Antonio Moreno porque sabía lo que le iba a pasar cuando llegara mi carnet. Y entonces le veo que empieza a hacer así, empieza a buscarme y le digo ¡eh! Bueno, luego ya bajé al patio de cristales y digo, Antonio, la vida como es, ¿eh? Nos encontramos aquí, tú de fascista y yo de izquierda. Y dice, bueno, y es que, ¿y tú por qué estás ahí de invitada? Digo, ¿y tú no estás en personal? Digo, que yo trabajo aquí en este ayuntamiento. Bueno,
Bueno, ya el Antonio Moreno, el pobre, me tuvo de clavo toda la vida. Bueno, pues esa conversación era que, bueno, que la asamblea había que impedirla, que no se podía hacer esa asamblea, que había que pararlo. Y entonces otro decía, pues a esa tía le hacemos lo que sea. Y yo era la que iba a hablar en la asamblea. Y entonces decía, pues yo no me importa darle un tiro a la Gallego. yo no me asusté, ¿eh? Lo juro que no me asusté. Yo decía, pero este tío ¿dónde va? ¿Dónde va? Bueno, se oía que el Antonio Moreno llevaba pistola a la empresa. Era guerrillero de Cristo Rey. Luego, de hecho, los guerrilleros de Cristo Rey nos amenazaron a un grupo grande que para sujetarnos unas con otras nos fuimos a dormir a mi casa todas juntas. Si nos buscan nos matan a todas. Nos matan a todas juntitas, pero nos fuimos todas juntas. Bueno, pues la conversación era esa. Es decir, que había que impedir la asamblea y si había que matar a la Gallego, pues le daba un tiro y ya está. Entonces, bueno, pues yo le dije a Peralta, pues es que es tu problema, no es el mío. No, es que no podéis hacer la asamblea esa. Y digo, pues es que nosotros tenemos convocado una asamblea, la vamos a hacer y tú lo que tienes que hacer es controlar a tu gente. ¿Cómo va a ir un hombre con pistola a la empresa? Pero vamos, o sea, si pasa algo, vosotros sois los responsables, nosotros vamos a hacer la asamblea. Y efectivamente hicimos a la asamblea. Los anarquistas que estaban ahí eran todos grandes y guapos. Luis, no había ni un anarquista feo ni un rico. Bueno, pues los pusimos alrededor de la mesa, un poco para, bueno, pues si alguien iba, yo qué sé, y luego nos repartimos así un poco gente, pues para ver que no pasase nada y tal, ¿no? Bueno, pues esa asamblea, yo empecé a hacer la asamblea con más miedo que vergüenza, embarazada ya, me subí a mi mesa y empecé a hablar. Y la verdad es que esa asamblea, imaginaros 3.000 personas en una planta y yo desde arriba, viendo todo eso, la asamblea era para decidir si la huelga la ampliábamos porque estábamos haciendo paros, si hacíamos paros totales o no. Y la verdad es que nosotros, el grupo que habíamos planteado hacer la asamblea y que había que tirar para adelante porque eso, los despedidos no terminaban de admitirlos y no sé qué, pues al final el paro salió por mayoría y no pasó nada, ni me mataron ni pasó nada, pero la verdad es que yo las pasé canutas y no sé, yo digo, porque yo estaría un poco loca porque cualquiera se sube a una mesa si has oído que te van a matar, pero yo la verdad es que, bueno, pues no me asusté. O sea, no me asusté, sí me asusté, pero por encima de todo pensaba que era imposible. ¿Cómo iban a permitir eso? Bueno, yo qué sé. Bueno. Ya cuando estábamos en la huelga, nosotros en la huelga, en las asambleas echábamos una peseta en un bote para la caja de resistencia. Luego hacíamos muchas cosas, hacíamos conciertos. Pedro, que es mi marido, que era el de Carabanchel, pues que está por ahí, pues toca la guitarra. Y yo no canto, pero me apunta a un bombardeo. Y entonces nos íbamos al Retiro a cantar una canción que era, bueno, de la época, que no me acuerdo bien cuál era, pero nos íbamos y sacábamos dinero para la caja de resistencia. Hacíamos conciertos, aquí en Los Marianistas hicimos unos cuantos conciertos y luego teníamos una caja de resistencia bastante importante porque había gente que si no podía estar en la huelga y la verdad es que a la gente así más apurada pues se le daba una parte importante de la caja de resistencia. Bueno, pues la caja de resistencia, la policía le avisaría a la empresa lo que sea y la policía a mí me detuvo un día y me llevó a la DGS. Yo con lo que había oído de la DGS, ya ahí sí que iba a cagar, pero vamos.
Y bueno, yo fumaba mucho, aunque estaba embarazada fumaba mucho. Y ahí fumé casi un paquete de tabaco entero que me lo dieron y yo me lo fumaba, vamos, pero todos los que me daban. Y el policía hacía así. Bueno, ¿que nos vas a contar que la caja de resistencia? ¿Qué es eso? Y yo decía, ¿la caja de resistencia? ¿Pero eso qué es? Pues la caja de resistencia. Ah, yo que no sé, yo no conozco ninguna caja de resistencia. ¡No te hagas la tonta, no te hagas la tonta! Pues es que yo no sé. Es que si usted me dice eso, pero yo no sé, es que no sé ni lo que es eso. Y el tío está desesperado, no me tocó, ¿eh? Solo se daba así para asustarme, pero no me tocó nunca. Pero claro, a mí me impresionaba, me quitaba un cigarro de la boca, me daba otro y me voy a morir aquí. Pero yo, la primera vez que dije, yo es que no conozco ninguna caja de resistencia, es que no sé ni lo que es eso. Pues me apalanqué ahí y me decía, sí, pues ¿quién la tiene? Pero si es que no sé de lo que me está usted hablando. Pero es que sí, porque tú sabes que hay... Dios, es que yo no sé lo que es eso. Yo no he visto nunca que haya ninguna cosa de esas. Pero ¿y el dinero de dónde lo sacáis? ¿Qué dinero? Si nosotros no tenemos dinero. Total, que finalmente me tuvieron ahí unas cuantas horas y Cristina Almeida fue la que, bueno, era la que nos sacaba un poco así todas las historias para adelante y me sacó de ahí y ahí sí que, claro, ahí sí que pasé bastante miedo. Y luego también, pues cuando Antonio Moreno llamaba al despacho a una compañera, el Antonio Moreno la tuvo 2 días de jornada de trabajo, a Vicenta Zapata, la tuvo 2 días de la jornada de trabajo metida en su despacho. En vez de trabajar, llegaba y la metía ahí. Bueno, ahí sí que nos rebelamos y paramos y finalmente le dijimos, pues a mí también me llamó, pero yo, como he dicho antes, yo que soy así de chula, yo digo, pues a tú lo que digas. ¿Tú sabes a qué vienes aquí? Y yo, pues no sé, pero me lo dirás tú, yo qué sé. Bueno, es que porque os están engañando, porque os están diciendo, porque os están no sé qué. Y yo llegó un momento que me callé y no le contestaba y digo, pues a mí no me vas a hacer llorar. Tú haz lo que quieras, tú di lo que quieras. Bueno, pues él se enteró, claro, porque ellos tenían muchas posibilidades de enterarse, siendo amigo de mi hermano, y cada vez que yo iba a casa de mi hermano estaba allí. Y por Reyes le llevó regalos para mí, para que mis compañeras se pensaran que yo estaba liada con él. Yo tenía 17 años. Bueno, a mí en una asamblea también... Lo que pasa es que os lo conté, pues sí. Rápidamente fui y le dije, está pasando esto. A mí también en una asamblea vino una compañera y empezó a decir, no le hagáis caso a esta, si está liada con Antonio Moreno. Pero es que Antonio Moreno era gay. Antonio Moreno, claro, Antonio Moreno era el de la pistola, era gay. ¿Y sabéis lo que le hacíamos a Antonio Moreno? Cuando íbamos a negociar con la empresa, teníamos un controlador, Julián, que estaba guapísimo el Julián. Bueno, pues a Julián le llenábamos la pierna de hilos y lo sentábamos al lado de Antonio Moreno. Y entonces el Antonio Moreno era superior a él. Y entonces claro, se entretenían en quitarle los hilos y la Andrada le miraba que le quería matar. Y el Julián aguantaba que le decía, a mí no me hagáis más esto. El Antonio Moreno además, porque era un elemento tela, ¿eh? No sé, decía que era psicólogo, pero no sé. No, él estaba en personal, yo creo que que acabó la legislatura y no se presentó más. ¿No le pasó nada a Antonio Moreno en el ayuntamiento? No. No, él siguió con el PP. Luego se casó. Cuando cambió Cuando cambió, claro. En la siguiente legislatura ya no salió, creo que no salió el PP además, o sea que... Bueno, pues podemos contar muchísimas más cosas. Yo creo que también mucha de la gente que está por aquí pues sabe... bueno, otro episodio así curioso es cuando íbamos a hacer un paro porque cuando iba a ser el juicio de las despedidas, a las que íbamos a ir de testigo no nos dejaron salir.
Entonces fueron de testigos solamente los encargados. Y las trabajadoras que íbamos ahí de testigos de las compañeras no nos dejaron. Entonces programamos un paro a la hora del juicio de 5 minutos. Bueno, en cada planta nosotras teníamos personas, o sea, compañeras, había una delegada por planta. Y además teníamos una consigna, porque cuando despidieran los 4 no nos enteramos, hasta que no salimos. Pero entonces hicimos una consigna, que hay gente que no se acuerda, pero eso no se me olvidó, porque había un camión que hacía transporte y se llamaba Hipólito Guipuzcoano. Y entonces yo dije, cuando despidan a alguien hay que llamar a la centralita y decir, Hipólito Guipuzcoano acuda. Y entonces así pues nos podíamos enterar de lo que pasaba. Bueno, pues en esos 5 minutos había que parar. Era un paro que habíamos programado en protesta porque no dejaban ir al juicio de las compañeras despedidas. Bueno, pues yo en mi planta paraba yo. Y la verdad es que el paro lo promovieron más ellos que yo. Porque cuando 5 minutos antes del paro, a mí me rodearon el cronometrador, el calvo, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba uno de los cronometradores de camisería? Que era calvo. Ramón, no me acuerdo. Bueno, el caso es que a mí me rodearon el Rafael, los encargados, el cronometrador. Bueno, me rodearon para que yo no parase. Pero yo tenía la consigna de que yo era la que tenía que parar para que parase el resto y iba a parar sí o sí. Me daba igual que estuvieran allí que no. Y entonces pues yo cuando llegó la hora me puse mi mano en el botón, ¡clas! Y la gente que tenía tal expectación de ver lo que iba a pasar, que ya estaba parada antes de que yo parara. Con lo cual ellos fueron los que provocaron el paro. Y automáticamente me bajaron al despacho para despedirme. Y lo que pasa es que ya se paró la fábrica y no llegaron ni a darme la carta de despido. Pero la verdad es que ellos ya provocaban, porque yo ya los teníamos muy nerviosos, ya estaba todo muy organizado, ya ya éramos fuertes, ya no nos asustábamos. Y además es que mientras estábamos negociando, nosotros nos subieron los sueldos, nos pusieron la guardería, pues nos pusieron una guardería que hicieron en la calle Tomás Bretón, el que hacía Claro, pero esa luego dijimos que no porque teníamos que ir con los niños, entonces lo que pedimos fue que nos dieran el dinero para las guarderías que nosotros quisiéramos elegir. O sea que nosotros íbamos consiguiendo cosas. Y batas en una fábrica de textil, tener que hacernos nosotros las batas. Claro, pues también nos las hicieron, nos dieron régimen interior, o sea, nosotros conseguimos. Y luego en la huelga grande, que fue la huelga del 77, que fue ya era la desesperada, que fue después de esa asamblea, pues en esa huelga, a ver, nosotros conseguimos las reivindicaciones, salvo los despedidos, que decían 2, y quién elegía, ¿cómo íbamos a elegir nosotros a 2 compañeros? Es que eso era imposible. O los 4, ninguno, eso no podía ser. Entonces, bueno, pues ahí la verdad es que, a pesar de todo, la tabla reivindicativa que teníamos la cumplieron toda, no hubo despidos ninguno, después de estar casi 2 meses de huelga, no hubo ningún despido. Lo que pasa es que a 900 y pico, casi 1000 personas, nos sacaron de Tomás Bretón. Y algunas como yo no volvimos. Entonces, ahí fue que yo el otro día me acordaba, que no me acordaba yo de ese detalle, yo es que me emperré en que tenía que subir a por mi tijera. Pues yo me dejé mi tijera en el cajón de mi máquina y yo subo a por mi tijera. Pues es que tú no puedes ya entrar en esta fábrica. Bueno, pues es que yo tengo que ir a por mi tijera. Pues no puede. Yo subo a por mi tijera porque es mi herramienta, es mía personal.
no es de la empresa, es mi tijera. Y yo subo por mi tijera. Y vigilada, pero subía por mi tijera. Está en mi cajón de la máquina y la tengo todavía en mi casa. Pero me emperré yo en coger la tijera. Y bueno, lo único eso, que a 900 y pico personas, pues la verdad es que nos partieron porque luego lo pasamos bastante mal. Luego ya, y mucha gente salió y cambió de trabajo, y bueno, yo cambié totalmente, pero yo cambié de trabajo porque ninguna empresa de textil me contrataba. Me contrataron en unas 6 meses por enchufe, y hubo una huelga y la liamos. Así que no cumplí ni los 6 meses, me echaron a los 3 meses. Y luego ya no volví a trabajar en el textil porque ya era... ¿Pero lo de los 1000 fue traslado o fue...? No, fue traslado. Hicieron 3 fábricas, una en Julián Camarillo, otra por Cuatro Caminos, creo que era, o Estrecho, la calle Aravaca, y otra aquí en Carabanchel. Sí, pero esa, sí, yo creo que sí que había gente aquí. No lo sé. En la OCA, que sí, claro que sí, sí. Sí, había 3 empresas, porque además luego teníamos relaciones. Y entonces ya cuando nos incorporamos cada una a la empresa que nos habían asignado. Entonces bueno, es verdad que no despidieron a nadie, pero luego las que volvieron a tomar Bretón pues serían 300. Si acaso. Claro, y luego de la OCA pues algunas al final, pero ya despedían a mucha gente, pero es verdad que la huelga ni la perdimos ni la ganamos de alguna manera, ¿no? Porque perdimos, algunas trabajadoras porque claro, ya no era lo mismo, y además no nos daban trabajo, la situación luego allí era muy jorobada. Pues luego hicimos encierros, madre mía, no hicimos encierro en la OCA. Era tremendo. Ahora, yo aprendí a hacer punto, aprendí a hacer carpintería, aprendí a jugar a las cartas. O sea, de todo, hacíamos de todo porque no nos daban trabajo. Y luego hacíamos huelga para que nos dieran trabajo. Hubo una cosa muy divertida que en Julián Camarillo nos llevaron a Peralta, que además ya se daba la bebida y estaba todo el día en el bar en vez de en el trabajo, pues no tenía tampoco nada que hacer, y nos llevaron a Alcalá, Ángel Alcalá, que era un baboso. Mira, yo en unos carnavales, porque celebramos los carnavales, claro, porque ya allí podíamos hacer, claro, pues yo me vestí de puta. Y el Ángel Alcalá, estaba yo en la máquina del café, así que tengo una foto tirada, qué pena, qué desastre de mujer. Y el Ángel Alcalá vino y no sé qué me dijo, y le dije: baboso asqueroso, vete de aquí ahora mismo, joder. Bueno, digo, a ese no hacía falta. Bueno, pues a Peralta, como estaba todo el día en el bar, pedimos que nos lo quitaran. Y nos lo quitaron. Y llevamos... No, Conejo fue aquí. Sí, no, allí nos llevaron, pero de jefe. Nos llevaron a uno que a la primera reunión que tuvimos, cuando entramos, estaba sentado en la máquina, en la mesa de su despacho, desnudo, sentado como los indios tocando una flauta. Pues es que estábamos todos los represaliados, ellos también. Es que los encargados que fueron allí eran represaliados también, era lo que de alguna manera no querían. Bueno, pues ese nos llevó a una reunión que teníamos con la dirección de Tomás Bretón, nos llevó en el coche, y cuando iba a todo trapo por Arturo Soria, y nos iba insultando, nos llamaba de todo. Y tuvimos que decirle: o te callas ahora mismo, o bajas la velocidad, abrimos la puerta y nos tiramos. Y hicimos, cogimos la manilla, y dijo,
Bueno, pues paró y claro, ya se calmó y a ese, claro, también se lo llevaron. Pero nos llevaban cada elemento. Y luego también, sí, yo de la amenaza de bomba no me acuerdo bien. No. Pero salimos a la calle. Ah, sí, sí, sí. Eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que hay muchísimas cosas más y luego toda la organización de la huelga y todo eso. Lo que pasa es que, bueno, eso habría que leer el libro entero porque hay muchísimas cosas. La organización yo creo que fue muy importante porque nuestra organización fue asamblearia. No fue dirigida por ningún sindicato, ni partido político, ni nada. Era lo que a nosotras, sí. Y la gente que estábamos en las comisiones éramos gente que no estábamos organizadas en ningún sitio, aunque luego sí nos organizamos. Yo luego me afilié a Comisiones Obreras cuando la legalizaron. Pero en esos momentos nosotros íbamos todas virgen, o sea, todas, y lo que hacíamos era lo que se nos ocurría y todo además hacían asamblea. Bueno, las asambleas, porque en la huelga nos organizamos bastante bien. Entonces las asambleas las hacíamos en diferentes sitios, no, porque todas no cabíamos en ningún sitio. Entonces los policías, pues alguien se encargaba de cambiarle, de decirle, no, vamos a ir allí, y luego nos íbamos a otro sitio, pues la policía nos cogía y nos llevaba a Pitis, nos metía en el coche, nos llevaba a Pitis y nos dejaba allí tiradas en Pitis para encollarnos. Y bueno, luego la huelga fue muy dura en el sentido de que nos pegaba mucho la policía. A la policía hubo gente que abortó porque le llevaban la manguera con el agua y nos atizaban bien. Y luego los encargados también, tela lo que trabajaban ahí, que se ponían en fila, se ponían en la puerta. Y lo que pasa es que también tuvimos muchísima solidaridad. Los estudiantes eran amiguísimos nuestros, la gente del metal, las empresas que estaban en toda la zona nos ayudaban mucho con los panfletos, o sea, nos ayudaba mucho la gente. Pero es verdad lo que decía Marisa, que finalmente los sindicatos estaban más interesados a lo mejor en el proceso de transición y a lo mejor nosotras la verdad es que nosotras tampoco, nadie nos dirigía exactamente, y entonces también los descontroles, 7.000 mujeres, porque había que vernos, por la calle de Licia, y nos abrían los autobuses cuando venía la policía pegándonos, y los caballos, y los autobuses nos abrían y nos subíamos, íbamos con nuestras batas y nos... Eso fue el día de la mojada. Sí. No, y los novios y maridos también ayudaron mucho. Pero, bueno, si alguien queréis contar alguna cosa más, yo creo, porque podemos estar hablando de cosas todo el día y... ¿Nadie quiere decir nada? Sí, nos ponían secretas. Hombre, y claro, nosotros estábamos muy vigiladas. Había un grupo que estábamos muy vigiladas. No... Claro, no, pero claro, el grupo que más estábamos en la organización, así más... Sí, había gente que entraba. Sí, no, y la verdad es que hubo gente que de verdad estuvimos amenazados y bueno. María, bueno, pues... ¿Qué ha pasado así por encima con respecto a cuando nos trasladaron a las fábricas concretamente yo estuve en Julián Camarillo? Dale el micrófono. ¿Por qué no te acercas a por el micro? ¿Se me oye? Sí.
Claro, sí. Si es que hay historias para contar como... A mí la pena de este libro es que no es colaborativo, que no ha sido con mucha más gente porque se pierden muchas cosas. No, pero solamente... A ver, solamente que yo creo que ahí inició la empresa una represión muy civilina que hasta ahora no se había visto en este país, que era disgregar a la gente en estas pequeñas fábricas con una situación de una presión psicológica importante, porque yo recuerdo en Julián Camarillo había gente que lo pasaba tan mal que a veces querían salir a matar al que estaba de jefe en ese momento, ¿no? Sí. Que nos cambiaron varias veces. Pues yo recuerdo una de las chicas salir con las tijeras a por, no sé si era Peralta o quién era, pero... Y bueno, esta situación que teníamos allí de no tener trabajo durante las 8 horas de la jornada, pues la verdad que en un principio ni se entendía en casa, ni se entendía afuera, y solamente lo entendíamos los que estábamos allí. Y como circunstancia, pues claro, allí surgieron muchas historias también de amor, porque solamente los que estábamos en esa situación nos entendíamos entre nosotros, y bueno, la verdad es que fue un periodo duro, pero también, pero bueno, bonito. En algún sitio, bueno, también fue bonito, sí, sí. Yo me acuerdo de Ferrer, que era anarquista, sí. Un tío grandísimo. Sí, sí, aquel Punto. Claro, y trabajaba en Punto y le llevaron una máquina de juguete para trabajar. Sí. Ese chico cogió una depresión, se despidió, sí. Cogió una depresión tremenda porque nosotros no dejábamos que trabajara ahí, pero es que bueno, pero allí organizábamos las actividades de hacer... estudiar, bueno, jugábamos al ajedrez, hacíamos actividades que, bueno, pues nos hacían pasar estas 8 horas, sí. Que como digo, sobre todo, pues no era muy comprensible fuera de ese entorno, ¿no? Y la presión psicológica, pues al final que surgió, pues como tú decías, María José, que muchos nos fuimos, yo me fui con Andrés. Con Andrés y montamos un bar. Estuvo muy bien también aquella época. Y mucha gente fue saliendo pues porque no se aguantaba esa presión, ¿no? Si te pagaban, te iban a recoger a casa, te llevaban a la fábrica, te dejaban ahí 8 horas, te regresaban a tu casa, pero aquello era una presión muy potente. Pero hubo un momento, además, que nos prohibieron hacer nada. Que Fabi nos enseñaba... Sí, hubo un momento que... nos prohibieron terminantemente hacer absolutamente nada. Nada, de estar ahí con los de brazos cruzados y sin hacer ninguna actividad. Pero bueno, tampoco lo consiguieron. Yo recuerdo hacer cantidad de cosas. Lo que pasa es que yo creo que no consiguieron nunca que hiciéramos lo que nos decían. Porque yo tengo todavía una casita que pone amnistía, que uno... que las hacíamos allí en Julián Camarillo. Claro, en Julián Camarillo. Hacemos casitas de... Sí. Hacíamos, pero aparte todos los días hacíamos una asamblea, sí. Hacíamos debates, hacíamos, a que no consiguieron nunca doblegarnos ahí. Lo que pasa es que la situación era muy tensa y luego es que ahí estaban ya todos los partidos del mundo. Ahí estaba absolutamente todo lo que había en este país, estaba representado en Julián Camarillo. Todo. La ORT, el PT, la Liga, los otros, Maroto, o sea, todo el mundo, más todos los sindicatos. Y eso era muy difícil de manejar eso. Pero a pesar de todo, nunca consiguieron controlarnos, aunque nos fuéramos yendo, aunque lo que sea, pero nunca consiguieron dominarnos. De luego yo me fui, a mí no me despidieron. A mí me despidieron 3 veces y nunca consiguieron despedirme. Y un día, por una situación, una putada que hizo uno, pues me fui. Pero en un minuto llamé y dije, oye, es que me voy, me dijo, vente. Pero es que aquello, yo que me hiciera la empresa cosas no me importaba, pero que me hicieran los trabajadores no. Que los trabajadores nos engañaran y nos encerráramos una noche, otra noche, que hiciéramos un paro, otro paro, y que luego eso era mentira, que no le habían despedido realmente, que había pactado hacer una cosa para que le despidieran, eso no lo soporté. Y al día siguiente, pero realmente había mucha lealtad, nosotros teníamos mucha lealtad todas, nadie engañó a nadie, pero en ese caso
en ese caso ese compañero, porque a mí además fue Julián Conejo el que me llamó y me dijo, mira, déjate ya de tantas gilipolleces que mira lo que está pasando. Y entonces eso sí que fue superior a mí, eso no lo pude soportar. Porque de la empresa sabes que te va a hacer lo que sea, es tu enemigo. Pero un compañero no es tu enemigo, un compañero no te puede engañar, no te puede hacer eso. Es que jugaba con el puesto de trabajo de todos los demás, que eso era muy fuerte. Hubo más después de la vuelta nuestra. Sí. Yo lo conozco porque hubo un antes y un después de la huelga y he vivido en una zona de guerra. Entonces lo he conocido, pero por mi mujer, que es la trabajadora. Sí, espera, que están hablando. Vente para acá. No, que están hablando, Feli, que están hablando. Ahora te pasan el micro. Mi mujer, que es la trabajadora y que lo está aportando, Sí. sus compañeras. De todas maneras, no ha sido valorado. Cuando se habla de la transición, se habla de las famosas huelgas del metal, cuando bajaban por la carretera de Andalucía, todos andando, cuando el sindicato estudiantil hizo la huelga y sobre todo también los movimientos feministas. Pero no se ha valorado que fue un año después la huelga de Indurico en la reivindicación de la huelga. Vosotros fuisteis las primeras que os convertisteis en independientes. Es decir, fuisteis las que disteis el paso, cuando eran muy jóvenes, y disteis el paso de eso. Y eso es importante, pero no está valorado. Cuando hablan en la tele, cuando cumplen los aniversarios, no se habla de la huelga de estudiantes, se habla de la huelga de Renfe, pero no se habla de la huelga de Indurico. Y eso es una cosa que tendría que estar más valorada, es decir, hacer reportajes y hacer todo sobre todo la huelga y lo que pasó. Porque hubo mucho por debajo del tiempo. Yo la verdad es que me pasé los primeros años buscando a periodistas y escritoras mujeres que hacían cosas de mujeres para que escribieran un libro de Indurico, porque a mí me parece que ha sido la cosa más importante en este país que se ha hecho las mujeres. 7.000 mujeres montar una huelga a una empresa como el Corte Inglés, eso es una cosa muy gorda, muy gorda. Y además cambiaron muchísimo, las mujeres cambiamos muchísimo a partir de ahí. Y de hecho hay un montón de mujeres de Indurico que siguen estando en política y que siguen haciendo cosas, porque eso cambió muchísimo todo y a nosotras también. Pero yo creo que es algo que, lo que decía Marisa, a la mujer no se la valora. Bueno, yo creo que nos tuvieron mucho miedo. A nosotros nos recibió Martín Villa porque le montamos una asamblea debajo en el ministerio y nos recibió. Lo que pasa es que luego la historia se ha callado, porque aunque ha habido cosas que han escrito, pero yo lo que he leído siempre ha sido un poquito light, siempre ha sido un poquito flojito, porque no éramos niñas, éramos mujeres, jóvenes mujeres. Por mucho que diga, éramos muy jóvenes, pero éramos mujeres con la cabeza amueblada. Y bueno, Feli, ¿qué? Espérate, coge el micro. Perdona. Ah, es verdad, que está él. Te digo que llevas toda la razón y yo en parte difiero con la primera compañera que ha presentado que dice no nos hacían caso. Sí se hacía caso, de hecho estamos aquí porque a eso se le ha hecho caso. O sea, vale, no ha habido ninguna huelga que haya sido definitiva, cayó el régimen el otro día. Pero a esa situación, a esa gente se le ha hecho caso, está reconocida en tanto en cuanto se reconocía lo que pasó, la trascendencia que pudo tener lo que se hizo, por así decirlo, la tuvo. Y luego una cosa que, bueno, está muy bien tu presentación, pero yo veo, sobre todo a la gente joven que hay aquí, que la dictadura no era el gay que le quitaban los hijos, o sea, la dictadura era otra cosa. A ver, hay que leer el libro. Perdona, yo no voy a contar el libro. Perdona. No, quiero decir que está muy bien expuesto y tal, y está muy didáctico y tal y cual, pero a la gente joven, a mí no, y a la gente de mi edad tampoco. Pero a la gente que hay aquí joven hay que darle una imagen de que la dictadura era la dictadura. Era una dictadura muy fuerte, hubo cantidad de muertos.
cantidad de represaliados. Pero aquí no venimos a hablar de eso ahora. No, pero eso existió, Pepa, eso existió. Ya, pero... Y entonces en el libro está en ese contexto. ¿Vale? O sea, yo quiero puntualizar que el libro está en un momento determinado por una situación determinada, nada más. ¿Vale? Feliz, Jorge, espérame. pero sí. Os prometo que no quería añadir nada de todo lo que ha dicho María José, pero como ella ha contado, seguro que con toda la razón, porque estáis aquí muchas compañeras, de la parte a raíz de incorporarse ya a trabajar, yo solo quiero puntualizar una cosita que creo que ella no ha dado la visión que voy a dar yo, en todo caso, pero es deciros, esa lucha de Induico, con 8.000 tías en la calle, digo tías, no digo niñas, nunca voy a decir niñas, porque es verdad que éramos muy jóvenes, pero la mayoría de nosotras, el motivo que nos llevó a esa lucha es que la empresa de Induico, que quiere decir Industrias y Confecciones, era la empresa piloto de Europa a la hora de los cronometrajes, quiere decir la mayor explotación que sufrían 8.000 trabajadoras, algún trabajador mecánico, pero claro, los cronometradores, para desgracia nuestra, estaban totalmente al lado de la empresa. Y eso hemos visto, muchas lo hemos visto. Una chavala después de un cronometraje caerse al suelo desmayada, o darle una crisis de llorar. ¿Qué quiere decir? Todo. ¿Qué era el cronometraje? Yo os explico, nadie ha trabajado en una cadena de producción. En el textil eso se ha dado mucho. En San Clari, en Pipe, ya se daba. En nuestra lucha de Induico, digamos que fue una explosión en el momento más oportuno. La prueba, lo ha dicho María José, y es verdad, que en el año 76-77, en España y sobre todo en Madrid, había parado el metal, había parado Artes Gráficas, había parado la banca. Y digamos que lo que no se esperaba nadie, y tuvimos mucha solidaridad, eran las mujeres del textil, y encima tan jóvenes, y encima con nuestra batita blanca, que nos íbamos al Corte Inglés, nos daban las escaleras a la contra, que nos pudimos matar allí, pero allí íbamos, además os diré, que aquellos 3, 4, 5 meses donde hacíamos asambleas cada día, contábamos con una peseta y fallaban poquísima gente. Y estábamos siempre entre 6-7.000. Eso es algo que no tiene precio, compañeras y compañeros. Ella lo cuenta, de verdad, afortunadamente es alegre. Luego, después, a la vuelta, en Julián Camarillo y en La Oca, lo digo porque lo vivíamos desde fuera, hubo 5 juicios en el año 77. Y os puedo asegurar que participaron buenísimos abogados. Es verdad que los sindicatos aún no eran legales en el despido, pero era en un momento tan puntual que se legalizaron inmediatamente, no por nuestra huelga, por la lucha que había en este país, porque como ha dicho él, pues desde luego la guerra no tenía que ver con eso tenía que ver que ya la clase obrera de este país no soportaba más franquismo. Eso sí es verdad. Pero bueno, yo dicho esto, tampoco quiero profundizar mucho más porque no viene al caso, pero creedme que además como despedida, yo lo voy a recordar siempre, pero no como persona, como militante, como sindicalista, como una lucha muy potente, muy de mujeres y sobre todo algo que acaba de decir José muy al final. ¿Sabéis qué sucede? Que pasados 44 años hay un núcleo de 40, 50 personas, seguro que muchas más, pero que nos vemos en todas las manifestaciones que se hacen en este Madrid. El 1 de mayo, el 8 de marzo, por la sanidad pública, ahí siempre hay un núcleo de mujeres de Induico que no falla jamás. Digo las que yo conozco. Estoy segura que van cientos más, pero eso demuestra que se creó una conciencia de clase y de mujer, que eso sí lo ha explicado José muy bien, pero yo sobre todo no quería que nos marchásemos con un concepto que no fue una lucha política, reivindicativa y muy positiva, porque creó una conciencia que es verdad que entonces la inmensa mayoría éramos tan jóvenes que solo sabían cómo nos explotaban. Pero no sabíamos, no habíamos vivido la guerra. Algunos padres estaban todavía muy acojonados a contárnoslo. Pero bueno, a mí me alegra muchísimo
que hayáis venido tantísima gente a escuchar a José, que os llevéis el libro y que ojalá y nos veamos en todas las movilizaciones reivindicativas, aunque seamos maduritas, pero vamos, todavía con muchas ganas de seguir luchando. Y además nos sobran los motivos. Hola, ¿se oye? Bueno, muy breve. Lo primero, Feli es una de las despedidas, la que acaba de hablar, por la que estalló la huelga. Es una de los 4 despedidos. Segundo, felicitar a María José, porque efectivamente hay muy poca literatura sobre lo que fue la huelga de Hiriko, poquísimo. Entonces, bueno, pues aportar algo de luz sobre lo que aquello fue me parece muy interesante, porque no sabría decir cuál es el motivo, pero desde luego aquella huelga daba para escribir no un libro, 40 libros. Yo no sé si también no supimos sacarlo lo suficientemente a la luz, o no sé cuál es el motivo, pero falta muchísima literatura que ojalá hubiese salido. Y recordar que todo lo que ha dicho María José respecto a la represión y las amenazas, pues se ha quedado bastante corta, porque todo eso y muchísimo más ocurrió. Recuerdo, por ejemplo, la famosa carta aquella donde nos amenazaban y nos daban 24 horas y no nos ejecutarían el paracuello del Jarama. Yo, por ejemplo, tuve que estar escondido en un piso franco durante una semana, ni mi mujer sabía dónde estaba. Recuerdo que Julián Ariza, que después fue diputado por el PSOE, llamaba todas las noches a casa a mi mujer y le decía sin novedad, y colgaba, porque todos los teléfonos estaban pinchados. En fin, no es por personalizar, pero referente a las amenazas y al peligro que corrimos, fue muy grande. A mí, en una mañana, recuerdo que íbamos de piquetes y los dirigentes éramos los primeros que teníamos que ir, claro. A mí me pusieron una pistola en la nuca. Había un comando de la AAA, que era la Asociación Apostólica Anticomunista, que dijo que no pasábamos por la puerta. Dijo, pues yo voy a pasar. Y dije, pues si tienes cojones, pasa. Y dije, pues si tienes cojones, dispara. Eso es a lo que nos enfrentamos. Por eso digo que todo lo que ha dicho María José es cierto y se ha quedado bastante corto. Y nada, lo único lamentar la falta de personas, quizá pues porque no han podido, porque me hubiese gustado mucho ver a otra gente que recuerdo con mucho cariño. Muy bien. Y nada más, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos por participar. Esperemos que gracias a este libro vamos a saber algo más y las generaciones de las más jóvenes también aprenden a valorar la lucha de las mujeres en la tarea del labor. Muchas gracias. Ahí en el bar hay algún pincho, algún bizcochito, café, también los que os apetezca. Gracias.